Un cordial saludo para todos. Damos inicio al módulo 3 de la capacitación en convivencia y seguridad ciudadana. Los acompaña el abogado Cristian Camilo Preciado Raigosa, y quien ha estado en este proceso formativo módulo 1 y módulo 2. Esta capacitación va dirigida al personal Servibúo, con la orientación de la Dirección de Educación Continua ITSAMA, Fundación Fundec y la Corporación y Concientización Social ACS Policía Nacional. El día de hoy hablaremos del poder y función de policía. Para comprender qué trata el poder y función de policía, es necesario hablar de la facultad de policía en el Estado Social de Derecho. ¿A qué se refiere esta expresión? Los elementos constitutivos de la facultad de policía se distinguen por el tipo de competencia que cada una de las instituciones del Estado posee para dictar y aplicar medidas policivas, por medio de las cuales se limitan el ejercicio de los derechos fundamentales. El ejercicio de estas facultades en el Estado Social de Derecho se caracteriza por considerar que el orden público no es un fin en sí mismo, sino un medio para garantizar las condiciones mínimas en las que se pueden ejercer los derechos y libertades. Además, las facultades de policía se encuentran limitadas en cada una de las instancias en las que se ejerce. Es decir, la facultad de policía es el derecho que se le otorga a las instituciones para fijar leyes y reglamentos y para aplicar esas medidas correctivas. Para entenderlo mejor, la facultad de policía se ejerce a través de poder de policía, función de policía y actividad de policía. Ahora bien, en el año 1991 se promulgó la Constitución de la República de Colombia, en donde quedó definida la estructura del Estado en tres ramas del poder público: rama ejecutiva, rama legislativa, rama judicial. Estas ramas también son conocidas como tridivisión del poder. La rama ejecutiva es la que garantiza los derechos y libertades de todos los colombianos. Está en cabeza del presidente de la República, el gobernador del departamento y el alcalde municipal. La rama legislativa le corresponde formular leyes, ejercer el control sobre el gobierno y reformar la Constitución. Está en cabeza del Congreso de la República, que se divide en senador, Cámara de Representantes, diputado de la Asamblea y el concejal. En la rama judicial le corresponde administrar justicia, solucionar los conflictos y controversia de los ciudadanos y entre estos y el Estado, y decidir cuestiones jurídicas controvertidas mediante pronunciamiento que adquiere fuerza de verdad definitiva. Dichos pronunciamientos toman principalmente la fuerza de sentencias, fallos y autos, y es la encargada de hacer efectivos los derechos y obligaciones, garantías y libertades consagradas en la Constitución y en las leyes con el fin de lograr la convivencia social, y está en cabeza de los magistrados de altas cortes, magistrados del tribunal y jueces. Ya comprendido cómo se encuentra dividido el poder público, me referiré al poder de policía. El poder de policía lo ejerce de manera general el Congreso de la República, por medio de la expedición de leyes que reglamentan el ejercicio de la libertad cuando éste trasciende al ámbito privado e íntimo. Este poder también es ejercido en forma excepcional por el presidente de la República en los estados de guerra exterior, conmoción interior y emergencia. El poder de policía que puede ejercer el legislador al dictar las leyes generales y abstractas que reglamentan el ejercicio de las libertades está sujeto al respeto de la Constitución y de los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. En la sentencia C-110 del año 2000, al respecto, la Corte Constitucional ha dicho:
En lo que atañe con la distribución general de las competencias en materia de poder, función y actividad de policía entre las diferentes autoridades, se considera que, en principio, solo el Congreso de la República puede establecer límites o restricciones a las libertades y derechos ciudadanos dentro del marco de los principios y valores consagrados por la Constitución. Sin embargo, se advierte en la sentencia C024 del 94 que la Constitución no establece una reserva legislativa frente a todos los derechos constitucionales ni frente a todos los aspectos relacionados con la regulación de los derechos. Esto significa que existen ámbitos de los derechos constitucionales en los cuales algunas autoridades pueden ejercer un poder de policía subsidiario, pero se precisa que en atención a que dicho poder implica la restricción de los derechos y libertades de las personas, el ejercicio del poder subsidiario de policía está en cabeza de las asambleas, puede ser consejos municipales, presidente de la República, la cual en principio es potestad del Congreso y requiere de una habilitación constitucional expresa. Un ejemplo claro es el decreto 417 del 17 de marzo del año 2020, por medio de la cual se declara un estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional, en el estado colombiano, como consecuencia de la contingencia del COVID-19. Es una comparación clara cuando el poder es ejercido por medio del órgano ejecutivo, el presidente de la República. En síntesis, los miembros de la Policía Nacional no ejercen poder policivo, ya que no son los encargados de crear leyes. Los únicos encargados de crear leyes y medidas correctivas lo hace la rama del Poder Legislativo a través del Congreso de la República y excepcionalmente el presidente de la República, como vemos en el presente decreto. Por otro lado, la función de policía, ¿qué es? Es la atribución jurídica, es decir, actividad concreta ejercida por los funcionarios de la administración pública. Por regla general, de expedir normas concretas que logren la limitación de derecho, que se sujetan en normas legales o reglamentarias. Surge de las normas que expida la administración en cumplimiento de sus funciones, con procedimiento administrativo, dependiendo de la reglamentación que exista. Esto respetando los principios del non bis in idem, in dubio pro reo, y además principios liberales. Tenemos como ejemplo las autorizaciones, licencias y permisos, herramienta típica de la policía administrativa donde se deciden mediante decisiones, actos o contratos. La función de policía a nivel nacional es exclusiva del presidente de la República, según el artículo 189 de la Constitución, estándole entonces vedado al Congreso ejercer este tipo de competencias. Igualmente, a nivel de las entidades territoriales, los cuerpos colegiados carecen de la función de policía, mientras que las autoridades ejecutivas unipersonales sí gozan de ella. Así los gobernadores y los alcaldes ejercen la función de policía. La Corte observa de paso que respecto de la función de policía debe tenerse presente por parte de estas autoridades el artículo 84. ¿Cuáles autoridades? Presidente, alcaldes y gobernadores. Que dice que cuando un derecho de una actividad hayan sido reglamentados de manera general, las autoridades públicas no podrán establecer permisos, licencias o requisitos adicionales para su ejercicio. Esta norma pregonada en principio como reacción ante la denominada tramitología resultante del intervencionismo del Estado, adquiere en realidad toda su dimensión humanista en materia de regulación de la libertad.
En ese orden de ideas, si bien es atribución de las primeras autoridades políticas a nivel nacional, seccional y local ejercer la función de policía, debe hacerlo en el marco del artículo 84 superior, de suerte que pueden concretar la ley o el reglamento, mas no les dable ejercer nuevas condiciones a los derechos y libertades y garantías de protección. El Código de Convivencia y Seguridad Ciudadana, en su libro tercero, en el artículo 99, le otorga ciertas atribuciones al presidente, como cuáles: dirigir y coordinar a las autoridades de policías y a la asistencia de fuerza pública para garantizar la convivencia en todo el territorio nacional. Vea lo que dice: ejercer la función de policía para garantizar el ejercicio de los derechos y libertades públicas y los deberes de acuerdo a la Constitución y la ley. Tomar las medidas que consideren necesarias para garantizar la convivencia en el territorio nacional, en el marco de la Constitución, la ley y este código. Impartir instrucciones a los alcaldes y gobernadores para preservar y restablecer la convivencia. Ya pasamos al artículo 200 y habla entre el 201 y 202 la competencia del gobernador y sus atribuciones. Y dice que el gobernador es la primera autoridad de policía de departamento y le corresponde garantizar la convivencia y seguridad en su territorio. El artículo 201 le da unas atribuciones al gobernador y dice que tiene que dirigir y coordinar a las autoridades de policías en el departamento, desempeñar la función de policía para garantizar el ejercicio de los derechos y libertades públicas, así como el cumplimiento de los deberes de conformidad con la Constitución, la ley y las ordenanzas, dirigir y coordinar en el departamento la asistencia de la fuerza pública en los casos permitidos en la Constitución y la ley, conocer de aquellos asuntos de sus competencias establecidos en este código y de aquellos que la Constitución, la ley y la ordenanza lo señalen. Asimismo, el artículo 202 le da una competencia extraordinaria de policía a los gobernadores y a los alcaldes en situaciones de emergencia y calamidad. Y pueden meterse ante situaciones extraordinarias que amenacen o afecten gravemente a la población y con el propósito de prevenir el riesgo y mitigar los efectos de desastre, epidemias, calamidades, situaciones de inseguridad y disminuir el impacto de sus posibles consecuencias. Estas autoridades en su respectivo podrán ordenar las siguientes consecuencias: ordenar de inmediato el derribo, desocupación o el sellamiento; ordenar la clausura o desocupación de escuelas o colegios e instituciones, que fue lo que ha pasado en más de un departamento con el tema de la contingencia del COVID-19. Ordenar la suspensión de reuniones, que lo hicieron en cada departamento hasta acá en la ciudad o en este distrito. Ordenar medidas restrictivas de movilidad, decretar el toque de queda, y por eso es que en esta época de pandemia los alcaldes, los gobernadores o el presidente tienen ese poder de policía a efectos de mitigar y expedir leyes que restringen la libertad. En el artículo 203 le dan unas competencias especiales al gobernador. Y en el artículo 204 le da esas atribuciones al alcalde distrital o municipal y dice que el alcalde es la primera autoridad de policía del distrito o municipio y en tal condición le corresponde garantizar la convivencia y seguridad de su jurisdicción. En el artículo 205 procede directamente a dar unas atribuciones especiales al alcalde y manifiesta, que es bastante importante, lo siguiente: dirigir y coordinar a las autoridades de policía en el municipio o distrito; ejercer la función de policía para garantizar el ejercicio de los derechos y libertades públicas, así como el cumplimiento de los deberes de conformidad con la Constitución, la ley y las ordenanzas; velar por la aplicación de las normas de policía en el municipio y por la pronta ejecución de las órdenes y las medidas correctivas que se impongan;
Elaborar e implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana dentro de los 6 meses del primer año del gobierno, en el marco de las políticas. Para tal efecto, establezca el gobierno nacional y el Plan de Desarrollo Territorial. Es decir, de acuerdo a lo que manifiesta el presidente, deben estar sometidos los alcaldes y los gobernadores. Crear el Fondo Territorial de Seguridad y Convivencia de conformidad con las disposiciones que sobre la materia establezca el gobierno nacional. Coordinar y articular con todas las autoridades y organizaciones sociales, económicas y comunitarias las políticas y las actividades para la convivencia. Resolver los impedimentos y recusaciones de las autoridades de policía de primera instancia. Resolver los recursos de apelación en el proceso verbal abreviado cuando no exista autoridad especial de policía en el municipio o distrito o quien se le haya atribuido en relaciones con las medidas correctivas que aplican los inspectores de policía rurales y urbanos o corregidores en primera instancia. Autorizar directamente o a través de su delegado la realización de juegos, rifas y espectáculos. Imponer la medida de suspensión de actividad que involucre aglomeración de público compleja. Tener en la planta del personal de la administración distrital o municipal los cargos de inspectores, corregidores de policía necesarios para la aplicación de este código. Conocer en única instancia los procesos de restitución de playa de terrenos debajo de mar. En el artículo 06, atribuye a los inspectores de policías rurales y los corregidores unas medidas y dice que esas atribuciones es conciliar para la solución de conflictos de convivencia cuando sea procedente, conocer de esos comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección de los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación. Es decir, todo lo que está consagrado en los comportamientos contrarios consagrados en el Código de Convivencia Ciudadana en el libro 2. Todos los que vimos, esos 15 títulos que vimos en el módulo 2. Ejecutar la orden de restitución en casos de tierras comunales, conocer en única instancia de la aplicación de las siguientes medidas correctivas, expulsión de domicilio, decomiso, conocer en primera instancia, demolición de obras, y actualmente se le dio unas atribuciones que tiene que hacer ejecutar las comisiones que trata el artículo 38 del Código General del Proceso o subcomisionar a una autoridad que tenga jurisdicción y competencia, quienes ejercerán transitoriamente como autoridad administrativa. En conclusión, la función de policía está en cabeza de la rama ejecutiva y tiene como finalidad regular mediante reglamentos, acuerdos, todo lo relacionado en materia de convivencia ciudadana sin salirse de los límites legales ya propuestos por el legislador. Es decir, el legislador tiene el poder, es decir, el Congreso de la República tiene el poder para expedir leyes conforme a la Constitución para restringir libertades y garantías para la sana convivencia, y el presidente hace la función en cabeza de los gobernadores y el alcalde de regular mediante reglamentos, ¿sí? O sea, ya no son leyes, sino reglamentos o acuerdos, todo lo relacionado de esas restricciones que puso el Congreso. Y la actividad de policía es aquella que se asigna a los cuerpos uniformados, oficiales, suboficiales y agentes de policía, que ejecutan el poder y la función de policía. Es estrictamente material y no jurídica, y corresponde o se define como la competencia del ejercicio del poder reglado de la fuerza, necesariamente supeditada al poder de policía y a la función de policía. Por tanto,
El ejercicio de las funciones otorgadas a los miembros de la Policía Nacional para la protección del orden público se desarrolla con el fin de mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas. Esto lo consagra el artículo 218 de la Constitución Política. En desarrollo de esta función, la Policía Nacional puede aplicar medidas preventivas y correctivas sujetas al principio de legalidad y cuando se encuentran ante situaciones que exijan una acción inmediata para contrarrestar las agresiones que ponen en peligro los derechos y bienes de las personas, su acción debe ajustarse a los estrictos principios de proporcionalidad y razonabilidad del uso de la fuerza. En ejercicio de aplicación de medidas preventivas, los miembros de la Policía Nacional no poseen un poder discrecional, sino por el contrario, su acción se encuentra limitada al principio de legalidad y debe ajustarse a lo prescrito por el Código Nacional de Policía, en el cual se definen las normas que deben seguirse para garantizar el debido y el proceso al derecho de la defensa. En conclusión, el poder de policía es normativo, legal o reglamentario y corresponde a la facultad legítima de regulación de la libertad en sentido material, es de carácter general e impersonal, conforme el régimen del Estado de Derecho es además preexistente. La función de policía es reglada y se halla supeditada al poder de policía. Supone el ejercicio de competencias concretas asignado por este a las autoridades administrativas de policía, mas repárese que en dicha función no otorga competencia de reglamentación ni de regulación de la libertad. La actividad de policía, a su vez, es ejercida por los miembros de la Policía Nacional, que en cumplimiento de su obligación de mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, aplican diversos medios legítimos para prevenir y conjurar las alteraciones del orden público. Todo esto, y resumiendo y en conclusión, dejamos de que el poder de policía está en cabeza del Congreso de la República. Ellos son los que tienen el poder, excepcionalmente el presidente de la República en estados de excepción. Sin embargo, la función de policía ya no la ejerce el legislador, sino es atribuida al presidente, gobernadores y alcaldes. Los únicos que cumplen función de policía son presidente, gobernadores y alcaldes. Inspectores de policía a su vez. Sin embargo, ellos son los que dan los parámetros, que es el presidente, los gobernadores y los alcaldes, dan los parámetros para regular esas leyes, es decir, ese poder que hace el Congreso y esa función la hace el presidente. Recordemos, poder de policía en cabeza del Congreso de la República. Función de policía en cabeza de la rama ejecutiva, presidente de la República, gobernadores y alcaldes. Y actividad de policía es cuando ya aplican y materializan ya esa norma y esas directrices que dieron y las policías la ejecutan materialmente. Espero que les haya quedado claro. Les agradezco por su atención prestada. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Hasta luego.